Para comenzar a hablar sobre el tema, nos adentraremos entre el periodo de años de 1930 hasta 1983. Ese periodo es donde el país vivió una gran cantidad de golpes de Estado y violaciones contra el orden constitucional y violaciones también contra los derechos humanos de la sociedad. Los golpes de Estado eran provocados mayoritariamente por las Fuerzas Armadas, aunque también, en algunos casos, se veían involucrados los civiles. También existían ciertos sectores que apoyaban estos movimientos para luego recibir beneficios en lo económico, en lo social y en lo político. Para entender qué son los golpes de Estado, primero tenemos que saber qué es un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho es un modelo de orden político en el cual se encuentra sujeta la vida social. A través de la Constitución Nacional, aplica ciertas normas y reglamentos con el fin de garantizar el derecho de legalidad y los derechos humanos de cada ciudadano. Este Estado de Derecho está conformado por un Estado, que es la organización política, y por el derecho, que justamente es el conjunto de normas y reglamentos. Cada decisión que decide tomar el Estado tiene que ser aprobada por la ley y debe respetar los derechos humanos de las personas. De esta forma, el Estado no cometerá ninguna violación de derecho ni abusos de poder. Luego, pasando con el tema del régimen político argentino, este posee un gobierno democrático y un sistema de gobierno presidencialista establecidos por la Constitución Nacional y con las atribuciones y limitaciones de los tres poderes, con el fin de evitar ciertas prácticas autoritarias. Por lo tanto, podremos reconocer ciertos elementos de este gobierno democrático, como son las elecciones periódicas y rotación de mandatarios, los mandatos, con atribuciones limitadas por la ley, la elección de cargos por el voto popular y universal, es decir, que existe cierta soberanía popular. Luego está la libre competición entre partidos políticos, pues está la libertad de competencia por el voto popular, la resolución pacífica de conflictos y la caducidad de mandatos determinada por la ley. Luego nos preguntaremos qué es un golpe de Estado. Un golpe de Estado es la toma del poder de forma violenta a través de las fuerzas militares, de los civiles o pueden ser también por ambas. Em, Estas fuerzas armadas o civiles o ambos em, violan todo tipo de ley y norma. Estas nuevas autoridades se encargan de movilizar a las personas que habían sido electas de manera legal, em, constituyendo así un gobierno de facto, ignorando la Constitución Nacional y violando todo tipo de ley. Em, Luego también otra pregunta que nos haremos será qué ocurre después de este golpe de Estado. Lo que ocurre es que las nuevas autoridades dictatoriales constituyen un gobierno de facto o dictadura en el cual no existe ningún tipo de Estado de Derecho. Em, por lo tanto, en este
gobierno de facto se pueden identificar diversos cambios con el gobierno democrático. En este gobierno de facto se destituye a la máxima autoridad que había sido elegida mediante el voto popular y de manera legal. Se cierran los congresos y se suspenden las actividades de los diputados y senadores. Se quitan a los gobernadores provinciales y a los intendentes que no se adhieran a la dictadura. Se quitan a los jueces que no sean afines y se buscan nuevos magistrados que posean similares pensamientos al gobierno dictatorial. Se eliminan la práctica de los partidos políticos y las elecciones periódicas. Se elimina la libertad de expresión, de prensa y de asociación y se persigue a los opositores. Bueno, y por último tenemos los diferentes golpes de Estado dados en Argentina. Como en 1930 tenemos el golpe de Estado que en el 6 de septiembre que derrocó a Hipólito de Yrigoyen. En 1943, el 4 de junio, fue derrocado Ramón Castillo. En 1955, el 16 de septiembre, fue derrocado Juan Domingo Perón en un golpe de Estado llamado Revolución Libertadora. En 1962, el 29 de marzo, Arturo Frondizi fue derrocado, pero las fuerzas militares no tomaron directamente el poder. En 1966, Arturo Illia fue derrocado en un golpe de Estado autodeterminado Revolución Argentina. Y en 1976 fue derrocada María Estela Martínez de Perón. Y bueno, ahora pasaré a mostrar ciertas imágenes de los dictadores de estos golpes de Estado nombrados. Aquí tenemos el golpe de Estado de 1930, en donde el dictador pasó a ser Uriburu. En 1943, el derrocamiento de Ramón Castillo lo suplantaron los dictadores Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell. En 1955 asumieron el poder Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu. En 1962 asumió el poder José María Guido. En 1966, en el golpe de Estado autodeterminado de Revolución Argentina, asumieron el poder los generales Juan Carlos Onganía, Marcelo Levingston y Alejandro Lanusse. Y por último, en 1976, con el derrocamiento de María Estela Martínez de Perón, asumieron el poder Emilio Macera, Jorge Videla y Orlando Agosti. Cabe aclarar que todos estos golpes de Estado fueron tomados por la fuerza y las autoridades que habían sido electas de manera legal fueron totalmente movilizadas y asumieron el poder estas nuevas autoridades de forma violenta. Y la Constitución Nacional fue dejada totalmente de lado. Estas personas aplicaban normas violentas y de carácter autoritario.